Cuando vean todas estas cosas, sepan que está cerca a las puertas. Desastres naturales, huracanes, inundaciones, intensas olas de calor, sequías, ríos y lagos de colores extraños, erupciones volcánicas, incendios de bosques y ciudades, terremotos, amenaza de una tercera guerra mundial, migración masiva, persecución religiosa, falsos profetas, extraños virus paralizaron al mundo, señales del cielo, aumento de la maldad, desafuero, preocupación por el futuro, todo esto y más en La Profecía en la Noticia. La Profecía en la Noticia, con la participación estelar del teólogo Jesús Martínez y el periodista Néstor Landaeta. Amigos, bienvenidos a La Profecía en la Noticia. Hoy tenemos un programa que es continuación del anterior. Nos habíamos quedado en la transición del Imperio Romano al aspecto religioso, cómo la religión y el Estado se unen para darnos una imagen completa de un imperio poderoso que se ha mantenido durante más de 1500 años aproximadamente. Y es curioso que mientras grabábamos el programa anterior, al cabo de una semana fallece el Papa Francisco, un tema que de verdad ha encendido la curiosidad de muchos por entender qué va a pasar luego con la Iglesia Católica, quién será el Papa número 267, luego de más de 266 papas que han pasado a lo largo de la historia de la Iglesia. ¿Quién será? ¿Será un africano? ¿Será un asiático? ¿Será un papa europeo? Porque ya tuvimos al papa latinoamericano. Muchos se debaten en quién será. Pero mientras el mundo espera el cónclave, hay un detalle que es importante conocer, y es precisamente el tiempo que ha durado el papado en el poder de la Iglesia. Atención con eso, porque hoy vamos a desglosar en La Profecía en la Noticia el significado de un poder que se ha convertido en un símbolo, que ha, de algún modo, convertido a muchos en seguidores de este nuevo reinado. Pendientes. Y por supuesto nos acompaña el teólogo, el magíster Jesús Martínez, quien nos va a desglosar a través de la luz de las Escrituras cómo llegamos hasta esta instancia en el mundo. Bienvenido, Jesús. Muchísimas gracias, Néstor. Un privilegio para mí estar nuevamente acá en este programa que está llegando a las personas, y eso nos alegra mucho, nos satisface. Entonces, solo confiamos de que el Espíritu Santo haga el trabajo en las personas que están oyendo el programa de manera sincera, y que Dios puede llamar a muchos. Así es. Acercarlos un poco más al significado de las Escrituras para que tengamos una idea mucho más amplia de lo que está pasando en el mundo ahora y lo que está por ocurrir. Es correcto. Dijiste tantas cosas en la introducción que se hace amplio, ¿no?, el programa de hoy. Así es, pero vamos a enfocarnos en... Hay muchos detalles que vamos a ir desglosando poco a poco. Pero antes, vamos a orar. ¿Cómo no? Adelante. Querido Dios y Padre que moras en el cielo, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Permite, Señor, que tu palabra sea nuestra única regla segura de fe, que tu palabra sea nuestra guía en los tiempos que estamos viviendo, y que tu Espíritu Santo pueda iluminar nuestro entendimiento para estar apercibido de los sucesos que están ocurriendo a nuestro alrededor. Perdona nuestras faltas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amigos, les comentaba al inicio del programa, en la introducción, que mientras grabamos el programa anterior, una semana después fallece el Papa Francisco. Desde ya nosotros, de algún modo, tenemos que ser solidarios con la pérdida de esta persona que ha significado para muchos un símbolo tremendamente religioso, muy fuerte en el mundo, y justamente tiene que ver todo lo que está pasando con el Estado, la política, la religión, cómo se mezclan estas cosas
y de eso vamos a hablar en los siguientes minutos. Así que muchísima atención porque es la continuación de lo que quedó en el programa 666, el Tratado de Aranceles, y lo que viene significando todo esto, la imagen que viene dando ante el planeta, toda esta serie de eventos que nos dan un acercamiento de lo que puede ocurrir en los próximos días, en los próximos meses y quizá en años. Así que atención. Jesús, Constantino, se convierte al cristianismo. Lo decíamos en el programa anterior. El programa de la ley dominical. La ley dominical. Esa transición de Constantino, de ser un emperador político a un emperador religioso, abre las puertas al mundo espiritual desde un punto de vista que ha de algún modo convencido a una mayoría de personas que se van por ese camino. ¿A qué se debe tal cosa? Bueno, lo has dicho bien, ¿no? Las bases de la Iglesia de Roma la establece Constantino. Dijimos que Constantino es el 13º apóstol, ¿no? Según su entendimiento, sus propias conclusiones a las que él llegó. Y por primera vez comienza a hacer ese énfasis de los políticos inmiscuirse en asuntos de la religión. Por primera vez utiliza el término católico. Por primera vez hace un sincretismo de creencias para establecer un credo a nivel imperial. Así que la Iglesia de Roma le debe todo eso a Constantino. Y la historia sí lo confirma. Sin embargo, en esta tarde vamos a desglosar lo que la profecía de Daniel capítulo 7 menciona con más detalles, o describe con el mayor número de detalles. Hemos dicho también que Roma, el origen de Roma, de la iglesia, no es bíblico. No es divino, no es divino. A diferencia del pueblo de Israel, las escrituras dicen que Dios llama a Israel y lo convierte en su pueblo, en su iglesia. La iglesia de Roma no la llama Dios. Ellos llegan y se establecen. ¿Tú recuerdas aquel temor que tenía Licinio cuando se divide el imperio romano en Oriente y Occidente? Exacto. Licinio dijo, no, es que el problema es que la iglesia se puede convertir en un estado dentro del imperio. El hombre estaba en lo correcto. Así es. Entonces, finalmente con Constantino se cumple esa predicción de Licinio. La iglesia se convirtió en un estado dentro del imperio hasta hoy. Hasta hoy es un estado. Cuando digo estado me refiero a un sistema político, ¿verdad? Pero ahora con nuevas características, cualidades religiosas, ¿no? Y las escrituras, con muchos detalles, como te acabo de decir, mencionan el origen, ¿no? de todo este acontecimiento. Vamos allá. Daniel capítulo 7. Y en programas anteriores te dije que la profecía de Daniel termina en Roma, o sea, geográficamente termina en Roma. Y vamos a describir lo que dice Daniel de Roma. Fíjate bien, capítulo 7, versículo 23 en adelante. Muy bien. Allí lo tienen en pantalla. Sí. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Fíjate que la representación de bestias en las profecías, el mismo ángel le dice a Daniel que son reinos, o sea, son países. Ya yo no puedo salirme de esa interpretación, porque el mismo ángel que está revelando los secretos de Dios al ser humano está dando la explicación del símbolo. La cuarta bestia, porque en Daniel 7 aparece un león, después aparece un leopardo, después aparece un oso, y la cuarta bestia era indescriptible. Tenía rasgos que no son normales en un animal. Por ejemplo. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ok. ¿Ves? 7 cabezas y 10 cuernos. Y era una bestia espantosa, ¿no? Terrible. Dice la escritura allí
que esa cuarta bestia, que era un reino, era diferente a los otros que le antecedieron. Ok. Era diferente a Babilonia, era diferente a los medos y los persas, y era diferente a La Grecia. Grecia. Era diferente. Y explica el por qué va a ser diferente. Escuchemos. Y a toda la tierra, devorará, trillará y despedazará. Las conquistas crueles del imperio más déspota de la historia aplican a Roma. Las persecuciones de Roma. Y no solamente, antes de esas persecuciones, Roma conquistaba devastando las tierras. Ciertamente. Devastando las ciudades. Todo lo que encontraba a su paso los destruía y preferían hacer todo de nueva planta. Sí. Cuando se está debilitando Roma, históricamente, porque la profecía va de un versículo a otro, Okay. o sea, la profecía, esa es la amplitud de la profecía que te resumen 500 años de un versículo a otro. La palabra de Dios que trasciende los siglos. Indudablemente. Y los 10 cuernos, se está fragmentando el imperio romano, porque la bestia tenía 10 cuernos, significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Fíjate que hay una continuidad, porque la bestia no desaparece del todo. Los 10 cuernos proyectan lo que era la bestia. ¿Me está siguiendo? Sí, evidentemente. Los 10 cuernos siguen proyectando, llevando las mismas características del imperio, pero ahora dividido, pero en esencia es lo mismo. Y lo hablábamos cuando hablamos, valga la redundancia, de las conquistas, ¿no? De Roma en el mundo y de las conquistas de Europa en el mundo, especialmente en América. Hacíamos mención de eso, ¿no? Sí. Así que la fragmentación del imperio da origen a Europa. La historia dice que cuando Roma cae se divide en 10 reinos. Si es necesario mencionarlo, Naturalmente. lo hacemos. Más detalles. Más detalles. Los ostrogodos, los visigodos, los francos. Fíjate que algunas palabras te dan el origen del país. Exacto, los francos. Los vándalos, los anglosajones. Inglaterra. Te das cuenta, ¿verdad? Los suevos. Suecia. Eso, correcto. Los alamanis, los érulos, los lombardos y los burgundios. Entonces, cuando Roma, el imperio romano cae con su último emperador, se debilita el imperio y cada quien comienza a tomar su territorio y dan origen a las naciones de Europa. Hasta allí vamos bien. Ok. Según la descripción que hace la profecía. Porque la profecía nos ubica en Roma, en el último imperio, y después da origen a las naciones de Europa, que eran una proyección con las mismas características del imperio: conquistar, imponerse, adueñarse del territorio, en fin. Okay. En medio de esto, fíjate lo que dice la Escritura, en el versículo 24, que cuando se divide en 10, se levantaría otro que es diferente a esos 10. ¿Quién es ese otro? Ya vamos a ir ahí, ya vamos a ir ahí. Se levanta otro. Fíjate que la bestia es diferente. La bestia espantosa y terrible es diferente. Los 10 reinos quedan como una proyección de esa bestia, pero se levantaría otro cuerno, otro rey, que es diferente a esos 10. Los 10 significan la creación de Europa. De Europa, los países de Europa. Y seguimos ubicados en Europa. En Europa. Y luego de esa creación, de esa fundación de esos países europeos, surge una nueva
circunstancia. Que vamos a hablar un nuevo rey. un nuevo rey. Porque las escrituras dicen que es un nuevo rey, diferente. Ok. Dice, diferente a los primeros, y a 3 de esos reyes, de esos 10, quebrantará. O sea, tienen que quitar. Históricamente comienza una lucha por tener la sede en Roma. Ujú. Y aquí viene la parte interesante de todo esto, ¿no? Porque Roma era la sede del imperio. Así que estos 10 reyes, comienzan una lucha, una pugna por el territorio, por la sede. Pero finalmente ese uno que se está levantando, nuevo, es el que hereda la sede. Y para hacerlo, históricamente derriba a 3 que poseían ese territorio: los érulos, los vándalos y los ostrogodos, para poderse quedar en Roma. Eso traducido en el idioma actual, ¿qué representarían lo que acabas de nombrar? Ya vamos para allá. Ok. Porque la escritura nos va a mostrar ahora los frentes de ataque y por qué es diferente. De acuerdo. Escuchemos. ¿Y por qué es diferente? Fíjate tú. Versículo 25. Hablará palabras contra Dios. Cuando la Biblia menciona que hablará palabras contra Dios, un reino terrenal, ya te lo había mencionado el profeta Ezequiel e Isaías cuando dice que Lucifer quiso establecer un reino paralelo al de Dios. Ok. Y quiso ser igual al Altísimo, quiso ser igual a Dios. O sea, lo que te está diciendo la escritura es: yo quiero ser Dios, O quiero atribuirme cualidades de Dios. quiero atribuirme los títulos Los títulos. de Dios, las prerrogativas de Dios, quiero decidir en la humanidad Pero me tienes en como si fuera Dios. Número 1, Ajá. se coloca en el lugar de Dios. Ok. De Europa, ese uno que es diferente se coloca en el lugar de Dios. Perseguirá a los santos de Dios. Ya va tomando forma. Ya va tomando forma, Sí. sí, correcto. Pero la escritura se interpreta así mismo. Porque descartamos a los otros, a las otras naciones, porque históricamente ninguna ha pretendido ser Dios. A menos que tomemos la historia reciente y hablemos de Hitler. Y de Pero- algún otro loco que se ha creído Sí, con derecho. pero la profecía nos está llevando al siglo V, cuando cae el Imperio Romano. Ok. Muy bien. Roma aproximadamente cae en el 475, 76 después de Cristo. O sea que aquí estamos ubicados en la fragmentación. Estamos hablando siglo V, después del siglo V. Hasta hoy, o sea, Hitler no cabe allí. No cabe. Es demasiado pronto, demasiado presente. Tú dijiste en la Sí. introducción que este poder tiene más de 1000 años gobernando en el Así mundo. es. O sea que siglo V hasta nuestros días, porque la escritura te lo dice. Ahora, tiene un periodo que Dios le ha dado para ejercer su dominio en la tierra, que Dios le ha permitido, porque nosotros en un programa anterior dijimos que el enemigo fue el que le dio su trono para ejercer, ¿no? Cuando leímos Apocalipsis 13, y bueno, el mismo Daniel lo dice, ¿no? Fue algo sobrehumano que se establecieran en la sede y empezar a crear asuntos religiosos, como lo hizo Constantino, Ok. que empezó a llamar a concilios. Te mencioné, por ejemplo, el concilio de Nicea, y donde se estudió la naturaleza humana de Jesús. O sea, que iba a saber un político de este asunto. Y la escritura te lo está diciendo. Iba en contra del pacto santo. También lo En estudiamos. Nicea se reunieron todos los conocedores de la escritura y de las religiones en general de la época. Sí, pero quien auspicia Fue Constantino. fue Constantino. De acuerdo. Es un asunto político. Claro. Es como que si dijeran hoy día, bueno, Estados Unidos llama a todas las naciones del mundo, o Rusia, para estudiar la Biblia. Sí, es sospechoso. Sí, y lo que la escritura te dice,
es que es el enemigo que está detrás de todo esto. Falta un Es una detalle. lucha entre el bien y el mal. Pero esto parece apuntar más al Vaticano. Pareciera apuntar más al papado. ¿Tú crees? Todavía, porque todavía no he terminado. Exploremos. Si estás sacando esas conclusiones, bendito sea el Señor. Exploremos. Porque sigo leyendo en la Escritura. Ok. Fíjate tú. Estamos ubicados en el siglo V. Quiere asumir prerrogativas divinas e inicia una persecución contra los fieles. Esta persecución tenemos que ubicarla en el tiempo del siglo V en adelante, ¿no? La Edad Media, la Edad Oscura, la Inquisición, las Cruzadas. La historia está allí Ahí está. y lo confirma, ¿no? Y dice Daniel, y aquí con esto le vamos a dar la razón al ángel, que ya Dios la tiene de antemano, ¿verdad? Pero le vamos a dar la razón al ángel en el sentido de por qué el ángel dijo que era diferente Muy bien. a todos los demás. Entonces, este poder, este reino, que es diferente a los demás, que se queda con la sede al derribar, al destruir a 3 países que querían la misma sede, ya te lo mencioné, pero finalmente el que se queda es este poder diferente. Daniel dice que tiene 5 frentes de ataque, para que tú sepas por qué es diferente a los demás. A ver. Número 1. Y aquí sí vamos a estar leyendo, ¿no?, las escrituras. Allí mismo, ¿verdad? En el capítulo 8 de Daniel, te dice el primer frente de ataque. Voy a leer el versículo 11. Daniel 8, versículo 11. 11. Allí lo tienen en pantalla. Se engrandeció contra el príncipe de los príncipes, el príncipe de los ejércitos, que no es otro sino Jesús. Se engrandeció. O sea, atacó a la persona de Jesús. Primer frente de ataque, ataca a Jesús. De hecho, Daniel 9, versículo 26 dice: y después de que se cumpliera un periodo de tiempo de 70 semanas, le iban a quitar la vida al Mesías. Pero entonces pareciera que fueron los mismos judíos entonces. ¿No? ¿Quién gobernaba el mundo cuando Jesús vino? Roma. Las escrituras nos siguen dejando allí en Roma. Y la escritura te está diciendo cuáles son los frentes de ataque. Primero, a Jesús. Frente de ataque a Jesús. No solamente eso, sino que te dice que iban a ir en contra del continuo sacrificio. Aquí utiliza un término más profundo, pero que tiene que ver con el asunto del santuario. El continuo sacrificio eran los sacrificios que se hacían en el santuario, en el santuario terrenal. regularmente, Sí. terrenal, el que estableció Moisés. Exactamente. Y eso, la enseñanza, dice Pablo en Hebreo, era que ese sistema continuo de sacrificio representa la intercesión de Jesús a la diestra del Padre. Eso es lo que aclara Pablo en Hebreo. Ok. Entonces Daniel te está diciendo, ataca a Jesús y va a atacar la intercesión de Jesús. ¿Y cómo ataca la intercesión de Jesús? Bueno, le dice a las personas que Jesús no está intercediendo delante del Padre y que pueden haber otras personas intercediendo también. Y que quienes tenían el poder de quitarle la vida a Cristo en aquel entonces eran los romanos, no los judíos. Los judíos, yo voy a mencionar esto, como que te quedaste allí impactado. Sí, me quedé exacto, porque los judíos no tenían en ese tiempo, por ser una región añadida al imperio, pertenecían al imperio romano, las tierras palestinas en ese tiempo, no tenían el poder de ejecutar la pena de muerte. Okay. Ese poder estaba en Roma. Por eso es que las escrituras llevan la responsabilidad de eso a Pilato, quien era el procurador romano y quien firma la sentencia de muerte de Jesús. Definitivamente fue Roma quien La que firma. La que firma, quien Ejecuta. legalmente ejecuta a Cristo. Ejecuta. Ahí está. Los judíos auspiciaron y toda esa Exactamente. cosa, traicionaron, Judas siendo un discípulo, Correcto. pero Roma pudo haber dicho, no, este hombre es inocente y ya, déjenlo libre, Exacto. porque ellos tenían el poder. Es más, Pilato se lo dice a Jesús, yo tengo
el poder de decidir aquí quién vive y quién muere. Se lo dijo Pilato a Jesús. Exactamente, ahí está en las escrituras. Entonces, la Biblia te dice que es Roma, ¿no? Entonces, fíjate, tú atacas a Jesús y ataca la intercesión de Jesús al decir que hay otros santos en el cielo intercediendo por ti y por mí. Pero Pablo te dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Es Jesús. Naturalmente. ¿Y qué hacen los otros allá intercediendo? O sea, eso no lo establece las escrituras. Faltan 4 frentes de ataque. Lo establece Roma. No, te he dicho 2. Ajá. Me faltan 3. 3. ¿Verdad? El otro frente de ataque, te dice allí las escrituras, es uno de los textos Más reveladores. Sí, no, bueno, Daniel 8 y Daniel 11 te amplían con más detalle los 5 frentes de ataque. Yo lo estoy resumiendo aquí al leer esto. Ok. Llevamos 2, ¿verdad? El tercero, tendrían que echar por tierra el santuario del que venimos hablando ahorita. Sí. Lo destruyeron, el santuario. Vamos a borrarlo de la faz de la tierra. Todavía está en ruina. Todavía está en ruina. Que no se levante eso allí todavía. Claro, hay otras lecciones, otras explicaciones de por medio, ¿no? Sí. Pero por ahora tengan el santuario en ruinas y vamos nosotros a hacer nuestros propios santuarios. Constantino. Constantino. Las basílicas, ¿Cómo no? los templos que eran dedicados a otros dioses, entonces ahora pertenecen al sistema romano de iglesia, Durante de 1000 congregaciones, años, de templos. El templo de Letrán en Italia fue la sede del papado durante 1000 años aproximadamente. En 1300, 1304, con Benedicto XI, llega al fin esa parte para luego pensar en que el Vaticano en 1929 es cuando el Vaticano asume realmente el poder. Como Estado otra como vez. Estado. Como Estado otra vez, porque ya nosotros habíamos dicho que sufre una herida Uh-huh. en la Revolución Francesa y no es hasta ese tiempo de 1922, 1929 con la dictadura en Italia con Sí, Mussolini, con Mussolini. que le da nuevamente el área El área del que Vaticano. le ha pertenecido Sí. históricamente, porque es de ellos. Ellos vencieron, ellos quitaron a las tribus bárbaras que habían quedado y ellos se quedaron allí como herederos, como defensores de la lucha de Constantino por defender el cristianismo. Pero las escrituras dicen que Dios llamó fue al pueblo judío en Exactamente. este asunto. Exactamente. Y aquí en las escrituras está reflejada la verdad del Señor. No dice en ningún momento que fue Roma. Más bien Roma está atacando a Cristo, el santuario, echó por tierra la verdad, cambió los tiempos y la ley. Pero para hacer eso, para establecerse, que es el punto aquí que estamos discutiendo, es con esos 5 frentes de ataque desde el territorio de Roma. Y las escrituras te dicen que crecieron, ¿verdad? Que fue que no necesitaba un imperio tan grande para conquistar y dominar. Porque este asunto religioso Abarcaba, era suficiente. era suficiente. Es suficiente para las conquistas y los 1.000 millones, los más de 1.000 millones de católicos romanos que hay en el mundo así lo demuestran. Es la religión predominante en el planeta hoy en día. Claro, claro. Ahora sigue el Islam. Y después, aunque creo que el Islam debe estar por encima un poquito. O están allí, ¿no? Están ahí, pero Están creo ahí. que el catolicismo es el que está arriba. Vamos a leer el texto para el otro frente de ataque. Nos faltan 2. Faltan 2. Ok. Lo encontramos en Daniel 11. Esto es increíble porque el Señor Jesús lo dijo. Jesús lo dijo en Lucas 21, que Jerusalén sería hollada por los gentiles, por Roma, cuando Roma llegó y la destruyó. Fíjate que no solamente el santuario y se llevaron el oro del santuario. Vespasiano, Tito, destrucción del templo. Y destrucción 70. del templo. Correcto, 70 después de Cristo. Roma. Roma. O sea, ¿con qué intención va a Roma a saquear Jerusalén en el año 70? Para llevarse el oro del santuario. Hay quienes cuestionan eso todavía. Bueno, la historia con Hitler
los que han visto algún documental, han leído, cuando Hitler, antes de llevar a la cámara de gas a los judíos, revisaba sus posesiones, las maletas por aquí, iban dejando las maletas, el oro por aquí, las prendas por aquí, y claro, eso lo fundían. Se lo saqueaban a los judíos, de toda Europa. ¿Qué están buscando eso? Riqueza. Riqueza, correcto. Riqueza. Si hay un pueblo rico, son los judíos. Algunos cuestionan que el Vaticano no posee las riquezas del templo. Algunos dicen que no hay pruebas de eso. Wow. Que cómo la gente puede entender que el Vaticano tiene incluso el arca. Algunos dicen que el arca está en Turquía, imagínense. Sí. Bueno, para muestra un botón, si ustedes han visto el funeral. El arca donde están las tablas. Las tablas. Sí. Las escrituras dicen que están en Jerusalén. Se escondió con el profeta Jeremías y están allí en una cueva en Jerusalén. Y que finalmente deberá salir antes que el Señor venga a la tierra. Pero lo que se llevó, fíjate lo que escondieron ellos, ¿no? Lo que se llevó Roma fueron las puertas del templo, eran de oro, de cobre, de plata, los utensilios, como Babilonia. Sí, no, claro. Babilonia lleva cautivo a los judíos y se llevaron todos los utensilios de oro. Todo. Y dijimos también que Babilonia es la ciudad codiciosa de oro, le gusta la pompa. Sí, definitivamente. Aparentemente Francisco, el Papa, dijo que no quería tanta ostentación y tantas cosas, pero terminó viviendo en el hotel de Roma. Siguió manejando las riquezas del Banco de Roma. Fíjate que es un estado pequeñito, 40 hectáreas, pero tiene ministros. Sí, un poder bastante tienen bancos, llamativo. Tienen hoteles, tienen la estructura. ¿De dónde sacaron dinero para esa estructura que tienen? De las conquistas que la historia dice que hicieron durante la Edad Media, desde Constantino. Constantino lo que le hizo a Jesús fue una cripta sencillita. Aquí nació el niño Jesús. Más nada. Eso fue lo que le hizo Constantino a Jesús. Terminó su vida no reconociendo a Jesús, dudando de la humanidad y divinidad de Jesús, que también ya lo estudiamos. Así que todo ese lujo, que por allí en las redes también algunos atacan, creo que un poquito de imprudencia, ¿no? Pero yo invito a las personas a leer y a buscar un poco de historia, porque Jesús no tenía donde recostar su cabeza. Sí, llama la atención. No tenía un templo así como tan pomposo. Sí. No se vestía así. Al final vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? De los símbolos, ¿no? Sí, pero fíjate tú cómo adquiere ese poder. Y las escrituras te dicen que era diferente, no por necesitar tanto el territorio, la extensión del territorio, porque el ser diferente le iba a ayudar a conseguir estas cosas, estas riquezas, ¿no? Nosotros lo encontramos, por lo menos cuando España y Portugal luchaban territorio, el Papa de turno intercedía, llegaban a un acuerdo y le quedaba la tajada a todas estas, al Papa, ¿no? O a Roma. Esta parte que hemos analizado, pudiera alguien interpretar y decir, pero bueno, todo esto ha sido en función de la humanidad, para que la humanidad conozca la verdadera religión. ¿Dónde es que está la verdad? Te acabo de todo decir. Esto pudo haber significado, porque si lo analizamos en frío, pareciera que hay un poder detrás de todo esto. Claro. Pareciera que hay un poder, porque para poder alinear todo. Y un poder sobrenatural. Imagen, exactamente. Entonces, la gente podrá pensar, pero bueno, ahí es donde está la verdad, indudablemente. Y de hecho, muchísima gente sigue esta religión, ¿no? Sí, son más de 1.000 millones. Exactamente. Entonces, pudiera decir, pero bueno, el teólogo, ¿qué está diciendo? Y en estas cosas de la fe, de las escrituras, sí, la mayoría no siempre tienen la razón. Es correcto. Entonces, o sea, los 1.000 millones a mí no me garantiza de que ellos tengan la razón. Y quizás al final vamos a ir concluyendo, ¿no? ¿Qué nos falta? Nos falta mencionar lo que dice Daniel en el capítulo 11, y este detalle ya te he dado varias características, ¿no? Y tú vas sacando tus conclusiones, y el amigo también debe ir sacando sus conclusiones, el oyente. Versículo 16.
Seguimos en el capítulo 11, Sí, del 11. verso 16 ahora. Y hará su voluntad. Habrá quien le pueda enfrentar o quien le quiera enfrentar, pero las escrituras te describen que no pueden, no podrán. Con el que se quedó allí en la sede, no podrán. Y fíjate lo que dice: ataca la tierra gloriosa, Israel, Jerusalén, Jerusalén. porque en el capítulo 8 te dice que es la ciudad. El capítulo 9 te dice que es la ciudad. Ataca la ciudad, la tierra gloriosa, Jerusalén, sí. tierra bendita y divina de Jerusalén, aquella que fue llamada por Dios. Los que fueron llamados por Dios, lo atacó, y fíjate cómo dice el texto, la consumió. Sí, más revelador. Hasta 1948 fue que dijimos que por ahí tenían algo los judíos de territorio, ¿verdad? Pero ahí convergen las tres principales iglesias del mundo. O sea, ya cuando los judíos llegaron, musulmanes, se dieron cuenta que el templo de ellos estaba en el suelo, porque ellos no lo han podido levantar, y se dieron cuenta que tenían una catedral y tenían una mezquita. la cúpula de la roca. ¿Cómo hacen para restablecer otra vez su identidad religiosa? Es delicadísimo. Está fuerte la cosa. Muy allí. fuerte. Pero cuando las escrituras te dicen que ataca a Jerusalén y la consume, te está diciendo es que está cambiando la sede del sistema religioso que Dios creó y se lo llevó a otro lugar. Ya la sede no es Jerusalén. Roma, Vaticano. Ya la sede, ya el templo, Ya no es Jerusalén. no está en Jerusalén. Sí, sí, evidentemente. Ya el templo no está en O Jerusalén. por lo menos el símbolo del poder. Olvídate del Dios de Jerusalén. Olvídate del Dios de las Escrituras. Olvídate del sábado. Ya lo hemos venido diciendo, mencionando, y el que tenga oídos que oiga, y el que lea entienda. Porque las Escrituras te está dando los frentes de ataque y te mencionado un sinnúmero de características. Siglo V persigue a los fieles durante la Edad Media, porque Dios le dio un tiempo de 1200 años, 1260 años, la Edad Oscura. Nadie lee la Biblia. Cambiaron el idioma para el latín para que la gente no entendiera, solamente la entendían ellos. Ciertamente. El que no aceptaba eso eran tildados de herejes, Hereje. los que mandaban a quemar vivos en la hoguera. Los científicos se empezaron a alinear con los preceptos. algunos alinearon. Sí. Y en algunos de estos programas vamos a hacer un poquito de énfasis en Isaac Newton, que tuvo que permanecer callado después de muchas verdades que él descubrió. Pero Newton llega a la conclusión de que la iglesia de Roma es Babilonia y Apocalipsis. Y a otros se excomulgaron y le quitaron la vida. Todavía hasta el sol de hoy están luchando a ver quién forma parte. Los divorciados hasta un momento no podían, que esto y lo otro. O sea, ellos deciden quién forma parte de todo este asunto de la fe y la religión, y no Dios. Muchos podrán decir, pero si no hubiesen hecho eso, no existiera la religión hoy día. Porque acuérdate que los protestantes salieron de allí. Entonces, llegó Martín Lutero a hacerle exacto. frente a este yugo, Sí, esta eso. persecución. Los Estados Unidos, fíjate tú, los Estados Unidos. ¿Cómo comienza a tener forma lo que veamos hablar? Correcto, los Estados Unidos llegan por la persecución que hay en Europa. Sí. Llegan a América, un país de libertad de culto, porque yo también te dije que este asunto de que lo que vivió Israel se proyecta al mundo, ¿no? Las persecuciones que hubo allí en toda Europa, los cristianos, los judíos. Y otros incluso dicen que si no hubiesen hecho lo que hizo la iglesia, lo que hizo Roma, la Biblia ni siquiera existiera. Bueno, déjame decirte que ahorita, hace ratito te mencioné que solamente ellos tenían el poder para leer la Biblia. Por eso. Y la interpretaban a su modo y hacían los concilios ellos y se presentaba en latín, el idioma de la sede. Correcto. El idioma oficial de la sede. Pero todo lo demás es oculto, misterioso. Quizás ahorita vamos a dar algunos detalles. Tan misterioso que cuando vayan a realizar el cónclave, ahí no dejan entrar a nadie. Exactamente. Que va a ser ahora reciente, dentro de unos días. Sí, pero cuando Pedro fue a elegir al sucesor de Judas, llamó a la iglesia. Vamos a reunirnos, aquí no hay nada
Y no hay nada oculto. Vamos a orar. Vamos a echar suerte a ver quién elige el Espíritu Santo y nombraron al otro. O sea, las escrituras te dicen que hay de fondo un asunto político, honesto. Es un asunto político, no es religioso. La estructura de hace 1500 años hasta ahora se ha mantenido de un hombre tras otro, de un hombre tras otro. Es llamativo que De un no ha hombre. cesado desde que... Pero a desde- través de un asunto político, porque acabamos de leer que son reyes y ellos usan corona y ellos se encargan de coronar a los otros reyes y decidir en Europa muchos asuntos, en el pasado, ¿no? Pero ahora lo No. quieren hacer en el mundo. Sí, sí, claro, todavía hay influencia. Los reyes les rinden pleitesía. Claro, claro, por supuesto. Son los herederos de los emperadores. Tienen el poder para decidir en asuntos políticos y religiosos. Pero hoy en Eso día- no fue político. Hoy en día pudiera significar algo más simbólico que absolutismo como tal, porque si vamos al análisis en la actualidad, ¿qué otro poder pudiera significar la iglesia en este momento? ¿Será que va a resurgir? ¿Será que volverá a tener la influencia que tuvo en la Edad Media como ahora repotenciada? Sí, es lo que dice Apocalipsis 13. ¿Será que vuelve otra vez todo este poder y volverá la persecución de los cristianos? Y cuando comiencen a establecer la marca, el número y el nombre, la institución es darle fuerza al nombre, a la institución de Roma, y ya lo estudiamos, entonces ejercerán nuevamente el poder como lo hacían en el pasado, no ensuciándose las manos, porque por eso es que utilizan los ejércitos de otras naciones que se le colocan a su disposición. Fíjate lo tremendo que es este asunto, porque Roma imperial usaba su ejército. Estos no se ensucian las manos porque están manejando los asuntos santos y utilizan el ejército de otros y matan en nombre de Dios igual. Y eso va a suceder. Lo leímos en Apocalipsis 13, que dice que el que no se ajuste a eso, pues lamentablemente tendrá que morir. O sea que Hemos mencionado 4 frentes de nos ataque. falta uno. Sí. Antes de analizar eso, en definitiva, este poder que viene gestándose desde hace aproximadamente unos 1500, 1600 años, cerca de 2000 años, Pero tú sabes lo que es eso. no ha cesado. Es el único poder en el mundo. El único reinado que ha sido constante. En el mundo. Se muere un papa, viene el otro, y así sucesivamente, y no ha parado. Hasta que llegó la Revolución Francesa, la profecía, Ajá. tuvo un toque, pero se levanta. No pasó muchos años y se levanta otra vez. Hasta Mussolini le da otra vez el territorio y está como un periodo de coma, ¿no? De reposo, y pronto va a ejercer como lo hacía en el pasado. Si estamos en lo correcto. Si estamos en lo correcto en la interpretación. Muchas reformas se han dado dentro de la Iglesia Católica. Sí. Muchas reformas que apuntan hacia una flexibilización en su manera de expandir el mensaje religioso desde el punto de vista católico. Y ajustarse a los tiempos modernos, ¿no? Es correcto, a la actualidad. Entonces, ¿cómo pudiera uno interpretar que esto va a volver a ser como era antes? Tú sabes que uno de los mayores éxitos de los políticos a nivel de la historia es la ambigüedad. Bueno, hay que ser un artista para prometer una cosa que no vas a cumplir y luego convencer a la gente de por qué no ocurrió. Se requiere ser entendido en enigmas, como dicen las escrituras, ¿verdad? Ser ambiguo. Y eso en esencia es el éxito de un político. O sea, el político le cae bien a todo el mundo. O sea, se la lleva bien con todos para él seguir en el poder. Ajustarse a los tiempos modernos, no al aborto, pero por otro lado sí, las industrias farmacéuticas para que vendan preservativos y todas estas cosas, ¿no? Cero matrimonio entre el mismo sexo, pero no es un matrimonio en sí, es una bendición. Pero se pueden bendecir también. Se pueden bendecir. Ambigüedad. Ambigüedad, ¿no? Sí. Entonces, para poder tener el éxito mundial se requiere ser ambiguo y moderno. moderno, te da Sí. palabra. Pero la historia nos va a decir que para aplicar van a ser ortodoxos, para aplicar su tradición. Pero para aceptar van a ser liberal. Fíjate tú lo ambiguo, ¿no? Por eso es que Apocalipsis 13 te dice, vamos a perseguir, vamos a matar. ¿Verdad? Eso es ser ortodoxo, de lo que ellos piensan. ¿Verdad? Pero ellos deciden en su libertad que le dan a la humanidad de subyugar, ellos deciden que pueden creer y que todo está bien, que la gente crea, pero
Nosotros estamos decidiendo todas las normas. En este momento, mientras estamos conversando, muchos están pensando quién será el sucesor ahora del fallecido, del reciente fallecido Papa Francisco. Muchos piensan que será un papa de color, otros que será un papa asiático, otros de Europa, en fin. Cuando el río suena, piedras trae. O sea, ¿por qué hay tanto misterio o por qué tanta curiosidad por saber quién será el sucesor? Algo te está diciendo la noticia. ¿Por qué tanto interés? Porque es un personaje importante, muy importante, mundial. Claro, por supuesto. Tiene años en el mundo. ¿Quién conoce la historia más que ellos? Si ellos han venido de un sucesor a otro, los archivos secretos del Vaticano. Se habla de los secretos del Vaticano. Ellos lo saben. ¿Qué esconderán allí? Pero ellos lo saben. Fíjate lo hermético, ese poder se lo ha dado tantos años que tiene en el mundo. Esa astucia se le ha dado tanto tiempo. Imagínense que un líder político en el mundo, claro, no hay quien viva tantos años, ¿no? No, por supuesto. Pero la tradición, la estructura. Pero gobernar 40 años, un presidente en un mismo país, hay que verle. Es fuerte. Hay que verle la cara, porque termina el pueblo asumiendo todas las voluntades que el líder está ofreciendo. Ahora imagínate gobernar 1500 años, uno tras otro. Exactamente. Tú lo dijiste al principio en la introducción, 266 papas. Vendría el 267 ahora, que no se sabe cuál va a ser, de qué nacionalidad. Pero todo el mundo está diciendo que de color, que el papa negro, que el papa... Pero bueno, ¿qué significa eso? Las escrituras no hacen énfasis, Néstor, en la persona. En el color de la piel. Sí, pero la escritura no hace énfasis en la persona porque no hay una persona que viva tantos años. Por supuesto. La escritura hace énfasis en el sistema. Exactamente, que es ahí donde está la clave de todo. En el sistema que se ha mantenido durante tanto tiempo. Correcto. Y está garantizada su continuidad ahora y con la amenaza de volver a lo que fue en un principio. Correcto. Si viene un papa de color, bueno, lo importante es que habrá un último, y las escrituras sí dice que será negro de alma, ¿no? De espíritu, para poderte llevar a cabo el engaño final. Porque era lo que te iba a leer, el quinto frente de ataque. Entramos en la etapa de la oscuridad, en una etapa oscura para la humanidad. Yo creo que sí estamos en tiempos estelares, cruciales, por cómo se han venido dando la situación, especialmente con Estados Unidos. Porque ya estudiamos que la segunda bestia, que es los Estados Unidos, es la que toma el ritmo, es la que va a la delantera, ¿verdad? Imitando a Roma del pasado para después darle el poder. Entonces, el que primero lleva la delantera es Estados Unidos. ¿Estados Unidos le dará el poder a Roma? Sí, o sea, Apocalipsis 13. ¿O se lo compartirán entre ambos? No, le dará el poder a Roma para que Roma ejerza, decida, y Estados Unidos será la mano, ¿no? Que ejecute, pero tendrá el poder. Pero quien lo ejerce ahorita es los Estados Unidos, y Estados Unidos está haciendo, tomando decisiones marcadas, políticas, que nos dicen que estamos en días finales. Pareciera que la tarea la está haciendo muy bien. ¿Cómo no? En la forma en cómo Trump ha asumido. Y dice que va a ser una imagen de la primera. O sea, ahora, de Roma la va a hacer, una imagen, una estructura, un sistema muy, muy parecido a la Roma imperial. Los símbolos del poder, ¿cómo encajan aquí ahora? Los símbolos de ese poder. Hablamos de la manera en cómo hacen que los papas tengan a bien lo que está el mundo por ver ahora, que es cómo lo entierran, la vestimenta, todo lo que significa el bastón que usan, los anillos, todo ¿de dónde vienen todas estas cosas? Bueno, antes de mencionar eso, vamos al quinto frente. Que nos falta, ciertamente. Fíjate. Nos quedan pocos minutos, nos están haciendo ya. No puede ser. Hoy vamos a tener es que es tanto material. Sí, pero tenemos que concluir este tema. Fíjate cómo dice el mismo Daniel 7, explicándole el ángel a Daniel. Dice que ese cuerno que era diferente, ese rey que era diferente, se extendió hacia el sur, a la parte sur de su ubicación, se extiende al sur, se extiende al oriente, que ya lo estudiamos con Constantino, se extendió al oriente, y hacia la tierra gloriosa, hacia Jerusalén. O sea,
abarcó ese territorio religiosamente. ¿Por qué religiosamente? Porque el texto lo está diciendo. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra. Fíjate el lenguaje que usa Daniel, muy parecido a Apocalipsis 12, cuando dice que Lucifer, cuando cayó del cielo, arrastró a las estrellas del cielo. Se está describiendo este poder relacionado con Lucifer. No es divino. Siempre he dicho énfasis que ese sistema emergió, pero no fue por un llamado divino. Dios permite todas las cosas, pero lo entendemos un conflicto entre el bien y el mal. El conflicto cósmico entre Miguel y sus ángeles y Satanás y sus ángeles, para hablar claro. Ya leímos el texto, el 10, el versículo 10, ya lo leímos. Entonces dice que ataca a Jesús, que también ya lo leímos, atacó al santuario y causa la prevaricación que le fue entregado el ejército y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Te hago una pregunta. ¿Cómo un poder que es terrenal puede atacar a Dios y al cielo? Porque ya dijimos que habla palabras contra el Altísimo y Dios está en el cielo. Y ahora te dice que atacó las estrellas, los ángeles del cielo y después echa por tierra la verdad. O sea, ¿cómo un poder terrenal? Y la respuesta que me des, Néstor, es clave. Ya en el desenlace de este tema. ¿Cómo un poder terrenal ataca al cielo? Tiene que haber una fuerza sobrenatural detrás de todo esto. Pero ¿cómo crees tú que lo ataca? O sea, ¿cómo un país puede atacar al cielo si el cielo está muy lejos? O sea, ¿cómo lo hace? Ciertamente, ¿cómo apuntar al cielo con armas terrenales, colocando unas doctrinas diferentes, engañando. Correcto. Le dice a Dios, quítate tú y me pongo yo. Quitamos a Jerusalén, que es la portadora del mensaje, y es la ciudad santa, la quitamos y ponemos otra. Constantino, la nueva Roma, ¿no? Perseguimos a los que tengan la verdad, los perseguimos, los matamos para que no quede ninguno de ellos que le diga a otro cuál es la verdad. O sea, que el engaño apuntó hasta el cielo. De esta manera es que un poder terrenal, te lo dice la Escritura, en Daniel 7 y otros textos también, es la única forma como un poder terrenal ataca al cielo, usurpando lo que es de Dios, engañando, echando por tierra la verdad. No hay otra manera, porque Dios es todopoderoso y está en el tercer cielo. Pero cuando la gente le dice a él que se aparte y se quite, se establece el engaño. Entonces la gente, el que establece el engaño dice, aquí quemando soy yo. Me recuerda aquellos primeros capítulos del Génesis donde le dice la serpiente a Eva, de manera que Dios le dijo a ustedes que si comen del árbol morirían. Pues no mueren. No mueren, el engaño, ¿no? El engaño. Y Daniel 7, Daniel 8 y Daniel 11 te dice que él establece este sistema es en base al engaño. Lo que hemos visto es una evolución del engaño. Exactamente. Lo ha dicho perfectamente. De tantos años se ha establecido el engaño. Por eso es que Lutero históricamente dice, no, yo no aguanto más esto. ¿Hasta cuándo antes a ustedes están engañando a la gente? Eso no puede ser. El engaño agarró una perfección sutil. Y cuando hay mucho engaño se parece a la verdad, ¿no? A veces la gente se confunde, no distinguen de la verdad y el error. Te lo dice primera y segunda de Juan. Entonces hay que tener una agudeza mental tremenda para poder distinguir una cosa de la otra. Y el Espíritu Santo, para poder entender. Señores, pendientes, porque vienen otros programas donde estaremos ahondando en detalles acerca de los símbolos y acerca de lo que viene y cómo distinguir una cosa de la otra. Sí. Porque estamos en etapas cruciales, tal como lo dijiste hace algunos instantes. Sí. Muchas gracias, Jesús. Gracias a y ti, ustedes, Néstor. amigos, gracias por acompañarnos. Dios le bendiga. Dios les bendiga, siga con nosotros. Recuerden seguirnos en nuestras redes, allí tienen en donde pueden ver la profecía en la noticia. Gracias por estar con nosotros. Hemos recibido múltiples mensajes. Muchas gracias, agradecidos por sus comentarios. Síganos en nuestras redes y será hasta un próximo encuentro en la profecía en la noticia. Hasta pronto.